que reconocer que el debate está muy interesante. Ahora sí no hay a quién irle. En algunos temas. Hay otros en los cuales uno dice, no manchen. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, usted sabe que el Instituto Nacional Electoral ordenó a Claudia Sheinbaum a deslindarse de las pintas que están por toda la República Mexicana a su favor para que eventualmente se pudiera convertir en candidata de Morena a la presidencia de la República para el 2024. Claudia Sheinbaum, por su parte, obviamente, se quejó de que el INE se estaba comportando como un ente fiscalizador de manera brutal y casi que lo condenó a decir, más bien le dijo que era una institución draconiana. Así, palabras más, palabras menos. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de estar violando, los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Palabras más, palabras menos, el artículo 6 de la Constitución Política garantiza la libertad de expresión. Y el artículo 7 de la Constitución Política garantiza la libertad de poder opinar y escribir sobre cualquier tema y materia. Y a diferencia de otras ocasiones, le puedo decir que no está violando la Constitución Política el INE, pero sí es cierto que se limita en exceso la libertad de expresión, quizá en todo caso en materia política, porque el ordenamiento que el INE aplicó para decirle a Claudia Sheinbaum que se deslindara de esto, pues obviamente parte, no es una ocurrencia ni de Ciro Murayama ni de Lorenzo Córdoba, viene en la ley electoral. Así de sencillo y así de claro. Y entonces uno se pregunta, bueno, pues carajo, ¿por qué están las leyes así? Bueno, pues obviamente hay que hacer un ejercicio de memoria, porque sinceramente en esta ocasión coincido en parte con lo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que, espérame, pues eso, es draconiano este asunto de la aplicación de la ley. ¿Por qué se le limita tanto, en este caso, a los políticos expresar, o a las corrientes políticas que son ciudadanos al final? ¿Por qué se les limita tanto este tipo de cosas? Bueno, pues hay que hacer un poquito de memoria. Váyase usted un tantito para atrás, y ya llegó ya a las elecciones en las que ganó Felipe Calderón. Ok, va. En esa época, Felipe Calderón le ganó a Andrés Manuel López Obrador por un margen microscópico, mínimo, pero le ganó. Y obviamente López Obrador hizo en ese momento lo que mejor sabe hacer, una enésima marcha y todo ese tipo. Producto de esa marcha y producto de las quejas de Andrés Manuel López Obrador, de las prácticas que se llevaron a cabo previo a la campaña, durante la campaña y luego después en el proceso electoral, producto de esas quejas de Andrés Manuel López Obrador fue que se modificó la reglamentación electoral con medidas coercitivas brutales, en las que prácticamente, en la ley está planteado, no se deja hacer a los candidatos pues prácticamente nada. ¿Así? Y de hecho hay que recordarlo. Cuando se hizo esa reforma electoral, incluso el mismo López Obrador dijo que no era lo correcto amordazar de esa forma a los aspirantes. Lo dijo López Obrador, ahí sí no puedo, yo no me gusta mentir en este sentido, y sobre todo hay que remitirse a la historia. Y sí, de los primeros que se quejó de esa reforma fue López Obrador. Pero entonces ya, ahora regresémonos a la época moderna. Regresémonos hoy. Si Andrés Manuel López Obrador en ese momento se quejó de que era draconiana la reglamentación electoral,
¿por qué no hizo o propuso los cambios de manera inmediata en cuanto llegó a la presidencia, cuando tenía prácticamente todo a su disposición y sobre todo tenía suficiente personal a su disposición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para, bueno, más bien en la de Diputados, nada más, para poder hacer una modificación constitucional para cambiar esas reglas? ¿Por qué esperarse hasta que las corcholatas empiezan a cometer foul tras foul, tras foul, tras foul y empiezan a violar un reglamento draconiano, stalinista, casi que de corte soviético, pero es un ordenamiento? Si se hacen manifestaciones de ese tipo, la ley dice, córtese o tómese en cuenta como presupuesto electoral, o peor todavía, puede ser tomado en cuenta para que no se pueda registrar quien haya violentado esa ley draconiana. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador desde un principio estuvo en contra de esta legislación, ¿por qué no hizo modificaciones o propuso modificaciones legales en cuanto tomó protesta como presidente de la República? ¿Por qué hasta ahora? Eso es donde ahí nos debe de preocupar. Porque el estar ladrando tanto tiempo y desde tanto tiempo antes, foul, 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 habrá, ojo con ese dato, hay algo raro, hay algo raro, hay algo raro, y nos van a ganar, y nos van a quitar, y nos van a robar, y los conservadores, y toda esa narrativa constante nos debería de estar preocupando, porque esto podría ser el camino precisamente a pavimentar un territorio muy grave, muy peligroso, porque si no gana Morena en las urnas, que parece ser que es lo que están leyendo, es lo que se dice en las malas lenguas, entonces, ¿cuál será la segunda parte? Achis, otra vez la toma de calles, pero en toda la República, llorar que hubo foul y tratar de ganar en las calles lo que no se pudo ganar en las urnas. Híjole, no sé. Es ambivalente, es raro, siento raro estar en una parte de acuerdo con el presidente y en otra parte profundamente en desacuerdo. Pero, insisto, ¿por qué no haberlo hecho cuando se podía y ahora que no se puede empezar a llorar? Creo que el presidente trae muy bien medido algunas cosas y sobre todo trae muy bien medido que el poder desgasta. Y el presidente sabía perfectamente que ya prácticamente en lo que ya es el término de su sexenio, el poder lo iba a desgastar. Puede ser que lo haya leído desde antes y que desde antes haya dicho, ¿saben qué? Dediquémonos mejor a llorar en vez de a tratar de ganar en las urnas. No sé, estoy especulando, por supuesto, pero ay, México, todavía quedan muchas horas oscuras por delante. Tenemos que hablar de Zacatecas. Terrible lo que estuvo sucediendo anoche, más o menos como a partir de las 7:30 de la noche, en la que un comando armado hasta los dientes intentó tumbar la puerta de acceso al penal de Cieneguillas. No lo lograron, estuvieron a punto, pero no lo lograron, pero lo que hicieron fue desatar el auténtico infierno en Zacatecas. Secuestraron vehículos, camiones, los incendiaron, secuestraron incluso casetas de peaje, toda la zona del sur y parte del oriente de la entidad estuvo completa y totalmente bajo asedio. Fue algo terrible, dramático lo que pasó allá en Zacatecas, no, bueno, Fresnillo. Las cosas en Fresnillo están terribles, en Ciudad Cuauhtémoc también están las cosas tremendas. Y hubo mucho revuelo en esto porque obviamente también empezaron a surgir informaciones con respecto a que estaba prácticamente todo el estado sitiado. No, fueron distractores que los mismos malandros enviaron precisamente para distraer a las autoridades y que, bueno, no los pudieran agarrar. Lo cierto es que, y esto se suma obviamente a la muerte del juez, algo que no había sucedido en mucho tiempo en México, que el crimen organizado asesinara con tamaña impunidad a un juez. Esta mañana
el presidente reconoció que, pues, a pesar de que se ha estado haciendo un esfuerzo y a pesar de que hay una presencia importante del Ejército y de la Guardia Nacional en Zacatecas, no ha sido suficiente. Lo reconoció. También dijo que, no por justificarse, lo advirtió el presidente, pero que los grupos del crimen organizado ya existían desde antes de que estuviera Morena. Tiene razón en esa parte. Y que esos grupos del crimen organizado fueron protegidos desde el poder, sí, también tiene razón en eso el presidente, sin dudarlo para nada. Claro que se ha protegido al crimen organizado en México. Parece que es un deporte nacional proteger al crimen organizado. Y bueno, ¿por qué sacar ese tema así? Eso lo sabemos perfectamente todos los mexicanos y no somos idiotas. Por supuesto que sí, es totalmente verídico que el crimen organizado creció de manera descomunal en los últimos 20 años en México y solo lo pudo haber hecho al amparo y con el abrigo de las fuerzas del orden, de los políticos, indudablemente. Pero de ahí a afirmar que ahora ya hay impunidad cero, achis momento, señor presidente, no. Entonces no estaríamos viendo justamente ese tipo de sucesos, no estaríamos viendo la muerte de jueces, algo que no se había visto en México, por lo menos durante hace mucho tiempo. Que ya los homicidios se castigan, cosa que también dijo en la mañanera hoy en Campeche. Señor presidente, por el amor de Dios, ¿dónde? O sea, sí comprendo y entiendo que se esté insistiendo una y otra vez de que creció el crimen organizado gracias al amparo del gobierno. Sí, los tiene. Pero sinceramente, señor presidente, a partir de su gobierno, el crimen organizado no solamente mantuvo su nivel de impunidad intacto, sino que incluso ahora, con toda la tranquilidad del mundo, saben que pueden secuestrar a todo el pueblo mexicano para salirse con la suya. Y eso nació a raíz de su gobierno, presidente. El culiacanazo, producto íntegramente de la administración de Andrés Manuel López Obrador, fue el parteaguas que le partió la madre al país y que le demostró a los malandros que pueden hacer lo que les dé su reverenda gana impunemente. Simple y sencillamente con ponerle la pistola en la cabeza a los ciudadanos hacen que le tiemblen las corvas a cualquiera. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero eso fue a raíz de una orden presidencial en la que el propio Andrés Manuel López Obrador dijo haber ordenado él personalmente la liberación de Ovidio Guzmán. ¿Y ahora resulta que sigue siendo el pasado? No, señor presidente, la verdad no me gusta decir este tipo de cosas, pero ser sacatones no deja nada bueno, ya están las consecuencias. Y pues bueno, tiene razón, efectivamente, el crimen organizado creció enormemente en administraciones anteriores, pero usted le dio alas. El Fondo Monetario Internacional publicó su proyección de crecimiento económico a nivel mundial y, ¡ay, hijo de Dios! El pronóstico para el 2023 es de 2.7%, que es hoy por hoy está en el top 3 de los peores años en materia de crecimiento económico que ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional. Por todos lados están apareciendo advertencias sobre la recesión, que se estaría presentando en algún momento del 2023 precisamente. Estados Unidos ahí tiene ya claras señales de que se está orientando a un tema de recesión, sobre todo el último dato de la baja que siempre se da primero en este tipo de casos, en el tema inmobiliario y luego después en materia de contratación de personal. Dos claves que están indicándonos que por lo
pronto de este lado del charco las cosas se van a poner bastante complicadas en el 2023. Si usted creyó que 2022 fue nefasto, espérese a ver el 2023. ¿Qué implica esto para todos nosotros? Mire, por todos lados estamos recibiendo advertencias por un lado y por otro, pero la realidad es que no sé si de pronto nos parezca a los humanos que puede suceder algún milagro en materia económica y que no sucede nada. No existe tal cosa y va a suceder. Eso se lo garantizo, va a suceder. ¿Qué podemos hacer nosotros, pequeños humanos? Bueno, pues de hecho hay algunas recetas que se están recomendando en función de poder llevar lo mejor posible el periodo de recesión que viene. Porque viene. Y bueno, de las cosas que se están recomendando, sobre todo para los ciudadanos de a pie, nosotros, los comunes, los de siempre, es que, bueno, pues de entrada, reducir los gastos hormiga, los gastos superficiales, superfluos, no necesarios. Y ahí es en donde vienen, híjole, es un tema interesante, muchos de los servicios o gastos hormiga que nos caen a la tarjeta es el tema de, por ejemplo, de los servicios de streaming. Van a ser los primeros en sufrir, los servicios de streaming sí que se la van a ver negras en este próximo año. ¿Por qué? Porque mucha gente va a ser lo primero que va a cortar de entrada. Así que vale la pena de que si usted lo está considerando lo haga ya desde este momento, porque ya entrados en el 2023, ahí sí, Dios guarde la hora. Otro de los temas que mucha gente está preparando o muchos analistas económicos están sugiriendo que la gente se prepare y que a nadie le gusta decir, pero es necesario considerar, es que la gente se prepare para perder su empleo. Sobre todo en el tema del sector servicios. Allí es en donde... también, irónicamente, las fintechs, que son las empresas financieras que están orientadas hacia las aplicaciones, que hay mucha gente trabajando allí, van a ser de las primeras también, porque obviamente hay mucha precariedad en ese tema, precisamente por las fluctuaciones de los costos de mantenimiento y sobre todo en el tema de las altas tasas de interés, y son de las primeras que dicen, adiós mi rey. Muchas empresas también, se habrá dado cuenta usted, ya dejaron de contratar personas en este momento, e incluso algunas están yéndose a la parte más avanzada, lo hemos visto a nivel internacional y nacional también, que están empezando a recortar su personal. Así que prepárese. Obviamente hay otros, por ejemplo, los sectores gubernamentales, sector salud, sector educación, ahí sí no hay tanto problema. De hecho, esos son de los empleos en donde hay mucha certeza laboral por sus características propias, pero no todos están allí. Así que más vale que se vaya preparando para que pierda su empleo o por lo menos para que considere que el empleo que está buscando no va a tener ni todas las prestaciones ni va a recibir por él todo el dinero que usted está pensando que va a recibir. Otro de los grandes temas en los cuales la gente debería estar tomando en conciencia este tipo de cosas es también el hecho de las tarjetas de crédito. Si puede, pague ahorita su deuda de la tarjeta. Hágalo, porque es inevitable que la escalada de las tasas de interés continúe en los próximos meses y como medida obviamente para tratar justamente de aplacar la inflación que está en este momento durísimo. Pero mientras esto ocurre, las tasas de interés todavía podemos ver momentos todavía peores, pero mucho peores. Así que ya te va a caer el aguinaldo, mi rey. ¿Sabes qué? Paga la deuda que tienes con tu tarjeta de crédito. Y de preferencia, si no tienes más remedio que utilizar tu tarjeta de crédito, úsala para bienes que no sean perecederos. O sea, no uses la tarjeta para comprar mandado. Error, mi hermano. No uses la tarjeta para poner gasolina. No. Procura que tenga utilidad y durabilidad el bien por el cual vas a estar pagando intereses. Ese es otro de los temas. Son 3 elementos básicos que uno tiene que estar considerando porque las cosas se van a venir muy duras. Ahora, esto no quiere decir que vaya a ser el acabose de la economía mundial. No. Por supuesto que los momentos de crisis económica también son grandes oportunidades. Eso sí te lo puedo decir. Y
Si estás en todo caso preparándote para perder tu empleo, bueno, pues también es una muy buena oportunidad para adquirir nuevas habilidades, porque eso es lo que mucha gente está buscando en este momento. Gente con muchas habilidades, sobre todo habilidades digitales, que permitan incluso contratación a distancia, que está funcionando mucho en este momento. Así que ese podría ser un muy buen paliativo en lo que pasa este tema de la recesión económica. Y hay otras maneras, por supuesto, de enfrentar la crisis, pero obviamente se trata de reducir gastos, pagar deudas y pensar en que las cosas se pueden poner bastante complicadas en materia de empleo en los próximos meses. Y bueno, las oportunidades, ¿verdad? Bueno, entre las oportunidades de la adquisición de talento digital, pues obviamente también se trata de orientar los esfuerzos en aprender habilidades digitales para, no sé, por ejemplo, construir canales de televisión vía streaming. Esa podría ser una, muy bien. Otra también es empezar también a trabajar a través de las plataformas digitales para crear nuevos conceptos y nuevos contenidos. ¿Por qué? Porque, insisto, los periodos de crisis también son periodos de oportunidades. ¿Y sabe quiénes están viviendo ahorita un periodo de crisis horroroso? Los medios de comunicación tradicionales, porque otra vez están empezando a ver cómo decrece precisamente la audiencia. ¿Por qué? Pues para empezar, porque pues, la audiencia está ahorita preocupada en otro tema, número uno, y número dos, las plataformas de streaming están fracasando una tras otra tras otra. La última, el gran fracaso de Lionsgate Plus, fue brutal, y para allá va Paramount también, y otras fuertes incumbentes que están metidos en un problema en este momento. Así que aproveche, este es el momento para crear y generar cosas nuevas. Si usted tiene su camarita allí en casa, pues bueno, ¿por qué no pensar precisamente en orientar sus esfuerzos para generar nuevos canales de comunicación o incluso para platicar sus propios temas? Su momento de crisis o su momento, porque también eso es el tema. La gente busca conectar en este momento de crisis, en este momento de paranoia económica que está prevaleciendo en este momento, y este es un buen momento precisamente para conectar con esa audiencia. Y muchas cosas más, pero por lo pronto, ciertamente algunos vemos muchos riesgos, otros vemos, la mayoría por fortuna, muchas oportunidades en este momento, pero por delante, en el tema económico, el campo minado que se ofrece ante nuestros ojos es bastante complicado y solamente van a sobrevivir no los talentosos, los inteligentes. Recordemos que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a los cambios. Y si usted se adapta a los cambios, sabe adaptarse a los cambios, felicidades. Pero para poderse adaptar a los cambios se necesita preparación. Ahí es donde radica la verdadera inteligencia. Y pues ahí platicamos en el 2024 a ver quién sobrevivió.